Hermanos, quiero invitarle a cerrar sus ojos. Soberano, Creador y eterno Rey, Padre amado, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por un día más que usted nos permite reunirnos como cuerpo de Cristo, Dios, para alabar y bendecir su santo nombre, Dios. Un día más en el cual podemos venir aquí, Padre, y tener esa coinonía, Dios, tener ese tiempo de relación entre hermanos, Dios, el cual te pido que lo fortalezca siempre, Dios. Oro, bendito Padre Celestial, porque su Santo Espíritu, que mora en cada uno de nosotros, nos dé el discernimiento para poder comprender su palabra y aplicarlo en nuestra vida. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos primer domingo del mes de julio. Ya pasamos la mitad del año, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es bueno, ¿verdad? Definitivamente. El Señor es bueno y nos ha sustentado. Todos podemos decir ebenecer, ¿verdad? Hasta aquí el Señor ha estado con cada uno de nosotros. Ayer estaba revisando dentro del internet y estaba buscando yo, porque iba a compartir con unos adolescentes en la tarde, estaba buscando un video, ¿verdad?, que hable sobre los libros de la Biblia, ¿verdad? Y usted sabe que usted se mete a YouTube, al internet y encuentra lo que quiera, ¿verdad? Encuentra cualquier cantidad de información, la cual hay que pedir mucha sabiduría, ¿verdad?, para poderla revisar, para poderla mostrar. Y estaba revisando, ¿verdad? Hubo un video que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Me pareció acorde a lo que quería compartir con los chicos. Pero hay algo que, por ejemplo, a mí me gusta leer, bueno, los comentarios que dicen a veces sobre el video, ¿verdad? Y me puse a leer comentarios, y más que nada me llamó la atención, porque en el video decía que tenía más de 1200 comentarios. Tantos comentarios. Y me puse a leer un momento, ¿verdad? Después de que vi el video. Y ahí empezaban, algunos dando su punto de vista, diciendo que le parecía muy bien, pero yo creo que habré leído ¿cuántos? Unos 100 comentarios. De los 100 comentarios, hermanos, yo creo que 90 eran comentarios que causaban conflicto. 90 siquiera. Comentarios que causaban conflictos, ¿verdad? En las cuales empiezan las disputas, ¿verdad? Salen las personas conocedoras, ¿verdad?, sobre lo que es el canon bíblico, los concilios y todo eso. Y empezó una discusión ahí, una discusión tremenda. Y los que discutían eran, lógicamente, ¿verdad?, estaba la parte de la iglesia tradicional y estaba la parte de la iglesia protestante. Cada uno con su punto de vista y empezaban a poner fechas de concilios, tanta cosa, ¿verdad? Pero ¿a qué quiero ir con este punto? El asunto es que más que sacarle provecho a un video, ¿verdad?, se denota el hecho de que cada persona quiere tener la razón. Quiere tener la razón, perdón, quiere tener la razón y a toda costa la defiende. Y causa polémica, y causa enojo, ¿verdad? Y empiezan, es una discutidera, no hubo insultos, ¿verdad? Porque todas estas salas iguales tienen moderadores, ¿verdad?, en las cuales cuando se eleva a un determinado tono, ¿qué sucede? Incluso desactivan los comentarios del video. Pero yo lo que voy es a esto. Cada uno criticaba al otro, dando su punto de vista, dando su manera de pensar. Y cada uno quería tener la razón. Pero dentro de esto, dentro de esa pugna, lo que me entristeció mucho es el hecho de la falta
de amor y comprensión que muchas veces tenemos, ¿verdad? El hecho que si de repente viene alguien y lee ese tipo de comentarios, la gente lo que va a decir es, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Yo como estoy bien. No me quiero ir ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tener la razón en lo que dice, cada uno se cree dueño de la verdad. Cada uno tiene sus parámetros y los defiende. Y está bien defender aquello que nosotros sabemos que está bien. Pero el asunto es la contienda. Una contienda tan vehemente que lo que causa más vale es mayor división, en vez de la unión que se necesita como iglesia, la unión que se necesita como hijos de Dios. Una contienda tremenda, ¿verdad? Una contienda tremenda. Me sorprendió el hecho, ya le digo, a pesar de que no vi ningún tipo de insulto, me sorprendió el hecho de que sigan todavía los comentarios y que no haya alguien que diga, ¿sabes qué? Hasta aquí un moderador y diga y desactive todos lo que son los comentarios sobre ese video. Porque todos estos cuartos tienen normas específicas que hay que cumplirse para que los comentarios puedan seguir fluyendo, si no, enseguida los desactivan. Ahora, precisamente hablando sobre lo que son las normas, precisamente hablando sobre lo que son las reglas, hoy en día vivimos en un mundo en el cual las normas cada vez varían, conceptos van variando, ¿verdad? Acorde al tiempo, acorde al lugar, ¿verdad? Y hay algo, por ejemplo, que es lo que yo quería hablar el día de hoy, que tiene que ver con una palabra que todos la conocemos, que es la moral, ¿verdad? ¿Qué es la moral? Estuve buscando en un diccionario y decía que por moral entendemos conjuntos de normas, creencias, costumbres, valores y reglas de acción destinadas a regular las relaciones de los individuos en una comunidad social dada, ¿verdad? Es el conjunto de normas, creencias, costumbres, valores, ¿verdad? Que todos tenemos. Ahora, ¿la moral será una sola para todos o variará la moral? ¿Será invariable? ¿Qué creen ustedes? ¿La moral dependerá del tiempo? Les pongo un ejemplo. Primero, estamos dentro del espectro amplio de la humanidad, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo eran los trajes de baño en los años 30? ¿Cómo eran? ¿Verdad? Recatados, ¿verdad? Poco más y se parecen a los trajes de buzo que ahora usan, ¿verdad? Así, ¿verdad? No se enseñaba absolutamente nada, ¿verdad? ¿Y cómo son los trajes de baño en la actualidad? Cuando los usan, ¿verdad? ¿Por qué digo cuando los usan? Hace un par de años estábamos con mi esposa y mis hijos, estábamos de paseo, ¿verdad? No me acuerdo si era por playas o en Manabí, no me acuerdo exactamente qué parte era, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando uno va de paseo, uno le gusta caminar por la playa, porque vas a conocer, ¿verdad? Y estábamos caminando y caminando, ¿verdad? Por ahí había gente, le preguntamos, mire, dice, usted puede comer ahí, nos señalaba el lugar, puede ir a comer a tal lado, ya, perfecto, ¿verdad? Pero ya regresamos, le digo, vamos a seguir caminando. ¿Para dónde va? Dice, vamos a seguir largo por esta playa. Me dice, a menos que a usted le guste bañarse desnudo, siga caminando por allá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Sí ve esas rocas de ahí? Sí. Pasando esas rocas hay una playa nudista. De verdad, sí, hay una playa. A menos que, por eso yo le advierto, dice. Si usted sigue caminando para allá, se va a encontrar con esa playa nudista. Se va a encontrar con esa playa nudista. ¿Qué hicimos? Fuimos a la playa. No, nos dimos media vuelta, ¿verdad? Nos dimos media vuelta, nos vámonos nomás de aquí, ¿verdad? Caminamos para el otro lado, ¿verdad? Pero eso, o sea, ¿usted cree que pueden haber habido playas nudistas en los años 30? Quizás sí, puede que quizás sí, pero en forma muy recatada quizás, ¿no? Quizás sí, ¿verdad? Pero yo lo que voy a esto, el concepto de moral
dentro del espectro de toda la humanidad, es un concepto que va cambiando, va cambiando conforme al tiempo y el espacio, ¿verdad? El tiempo, le estamos dando el ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo un traje de baño de los años 30 que un traje de baño en la actualidad, ¿verdad? Que más que ocultar muestra absolutamente todo, ¿verdad? Muestra absolutamente todo, y no solo trajes de baño, la ropa en realidad, ¿verdad? Muestra absolutamente todo. Comentaba en algún momento con los mismos adolescentes que comparto, les decía, chicos, la verdad que ustedes están en una época mucho más difícil que la nuestra, ¿verdad? Porque las cosas que hay hoy en día, las facilidades que hay hoy en día, no las había antes. No las había antes, definitivamente. Ahora cada vez se muestra más y la imaginación, ya no hay ni que imaginar nada, ¿verdad? Porque muestran absolutamente todo. Ahora, eso en cuanto al tiempo. Y en cuanto al espacio también tiene que ver. Porque dependiendo del lugar donde nosotros estemos, las normas que rigen diferentes tipos de sociedades, ¿qué va a suceder? Van a cambiar. Van a cambiar. Por ejemplo, hoy en día en nuestro país todavía no se ha formalizado el hecho de la aceptación de lo que es un matrimonio gay, ¿verdad? Lo que es un matrimonio con personas del mismo sexo, sea este hombre, hombre o mujer, mujer. Pero hay otros países y hay otros lugares en los cuales ya los casan. Ya los casan. Es más, usted sabe que hay en otros países iglesias cristianas que casan a gays. Iglesias cristianas que casan a gays. Van cambiando la moralidad dependiendo del lugar. Va cambiando absolutamente todo, ¿verdad? La moral va cambiando. Depende del tiempo que haya pasado, depende también del lugar donde esté, ¿verdad? Porque de repente alguien viene de un país europeo en el cual hay mucha liberalidad, ¿verdad? Vienen aquí y todavía dicen que nosotros tenemos una mentalidad muy retrógrada en ese sentido, ¿verdad? Por eso depende. La moral está dada por cada uno de nosotros quizás. Porque hay inclusive dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad, hay familias que tienen cierto tipo de creencias y otras no, ¿verdad? Hay personas en las cuales le parece de lo más normal, que de repente las hijas se vistan con una minifalda hasta acá, y hay otros que de repente no les parece que las hijas se vistan con esa minifalda así, ¿verdad? Para ellos es de lo más normal, para otros no. Va cambiando inclusive dependiendo de nuestro entorno, de cómo hayamos crecido, ¿verdad? De cómo nos han ido educando. Va cambiando y va cambiando y va cambiando esto. Ahora, vamos a entrar al plan nuestro, ¿verdad? No voy a hablar exactamente de lo que es la moral, sino voy a hablar en este momento de lo que es la inmoralidad, pero la inmoralidad espiritual. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3. Versículo 5 y 6. Colosenses capítulo número 3, versículos 5 y 6. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Cuando yo digo la palabra inmoralidad, ¿qué se le viene a su mente? Cuando digo inmoralidad, ¿qué se viene a nuestra mente?
¿Qué es lo primero que viene a nuestra inmoral? Cuando dicen alguien es inmoral, que no tiene principios, ¿verdad? Pero por lo general, ¿verdad? Por lo general, cuando uno escucha la palabra inmoralidad, siempre la asocia ¿con qué? Con lo que tiene que ver con la parte sexual. Por lo general lo asociamos con eso, ¿verdad? Lo asociamos con eso. Incluso estuve revisando así mismo en internet y ponía inmoralidad, incluso hablando de prédicas, y todo, absolutamente todo se orienta solamente a la parte de la sexualidad. Solamente a la parte de la sexualidad. Hablamos de inmoralidad y lo enfocamos con la parte sexual. La parte sexual. Pornografía, pasiones desenfrenadas y todo ese tipo de situaciones que por supuesto tienen que ver con la inmoralidad. Pero la inmoralidad va mucho más allá. Cuando nosotros hablamos en un entorno de la palabra de Dios, el aspecto de la moral cambia. Y ahí sí, el aspecto de la moral es estable. La moral, cuando hablamos del entorno cristiano, no tiene que ver ni con el tiempo y no tiene que ver con el espacio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los parámetros de Dios y estos parámetros son eternos y aplicables a todo tiempo. Amén. Son eternos y aplicables a todo tiempo, ¿verdad? Ahora, quizás nosotros podamos pensar y decir, pero esos parámetros solamente se pueden aplicar cuando una persona está dentro de la iglesia y cuando una persona es hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Romanos, capítulo 2. Romanos 2. Capítulos 14 y 15. Dice la palabra del Señor, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones y dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo tengo que ser cristiano para tener un concepto de lo que es la moral? ¿Sí o no? No. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí en Romanos? Nos está diciendo que Dios ha puesto en las tablas de nuestro corazón su ley. Por ende, nosotros nacemos con ese principio en nuestros corazones y tenemos un concepto claro de lo que es moral y de lo que es inmoral, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuándo cambia? Cuando me dejo llevar por el entorno en el cual estoy y la sociedad en la cual me encuentre, porque normalmente la sociedad dicta los parámetros de la moralidad, ¿verdad? El cual cada vez es más amplio y el parámetro de la inmoralidad cada vez es más pequeño. Cada vez es más pequeño, ¿verdad? Cada vez es más amplio el aspecto moral, entre comillas moral, y la inmoralidad cada vez menos. Podríamos decir que cada vez hay menos personas inmorales, cuando lo que sucede es que el concepto de la humanidad, de la sociedad, es el que va variando, ¿verdad? Ahí es cuando se aplica lo que dice el profeta Isaías, que a lo bueno le dicen y a lo malo le dicen, es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos pasando. Pero de igual manera, dentro del entorno cristiano, dentro de nuestros parámetros aplicados a la ley moral de Dios, también tenemos que tener en cuenta esto. No solo la inmoralidad tiene que ver con el aspecto sexual, la inmoralidad tiene que ver con todos los principios morales de Dios. ¿Cuáles son los principios de la ley moral de Dios? El Señor nos dio los mandamientos, ¿verdad? Y tenemos que basarnos en todos esos parámetros. Todos esos parámetros. Cuando que empezamos a quebrantar esos parámetros, empezamos a quebrantar la ley moral de Dios. Por tanto, cuando quebrantamos la ley moral de Dios, nos empezamos a convertir ¿en qué? Si no somos morales, ¿qué somos?
Empieza la inmoralidad espiritual, que va mucho más allá del concepto tradicional que tenemos, de solamente enfocarlo a lo que es la parte sexual, ¿verdad? En pocas palabras, cuando nosotros transgredimos la ley moral de Dios, nos convertimos en inmorales espirituales. Empezamos a transgredir los conceptos de parte de Dios. Un favor, hermanos, ¿quién me dice la hora? Porque quiero saber si ese reloj está bien. Entonces está atrasado ese reloj. Que yo siempre digo, yo termino a tiempo, pero cuando veo y los hermanos me están diciendo, oye, ¿por qué terminas a esta hora? Ya, es para saber, está 10 minutos atrasado ese reloj. Entonces, veamos una descripción de la inmoralidad, dice. Si bien la palabra moralidad o inmoralidad no aparece en la Biblia, sí encontramos desde Génesis a Apocalipsis normas claras en cuanto a la conducta moral demandada por parte de Dios a los hombres y en especial a su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento y a la iglesia en el Nuevo Testamento, condenando a la vez aquellas conductas contrarias a las demandas divinas. Ahora, cuando yo me voy en contra de la ley moral de Dios, ¿a quién afecta eso? ¿Me afectará solamente a mí? ¿O tiene un espectro más grande o empieza a afectar a más personas? Empieza a afectar a más personas. Cuando yo me voy en contra de la ley de Dios, la ley moral de Dios, empiezo a transgredir no solamente mi vida, porque de repente podemos decir, esa es mi manera de pensar, yo soy así, ¿verdad? Y así seguiré siendo. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, empezamos a afectar primero nuestra familia. Esa es la primera iglesia que empezamos a afectar. La primera iglesia. ¿Qué pasa cuando usted le dice, alguien va a tocar la puerta de su casa y usted viene y le dice a su hijo, ¿quién es? Es fulanito. Dile que no estoy. Y viene el niño, dice mi mamá que no está. Dice mi mamá que no está. Ah, no está tu mamá. ¿Verdad? ¿Qué sucede? No solamente yo estoy transgrediendo la ley de Dios, sino que ¿qué estoy haciendo? Que mi hijo empieza a transgredir también la ley de Dios. Y de paso lo hace hasta mal. ¿Verdad? Lo empieza a hacer, ¿verdad? Y así mismo, a veces decimos, pero son cosas que ¿en qué nos afecta? Nos afecta mucho. Nos afecta mucho. Muchas veces, no solo tenemos esas, les decimos esas mentiritas blancas, mentira es mentira, no tiene color. La mentira es pecado y punto, ¿verdad? No existe mentira pequeña, mentira grande, no afecta a nadie. No, sí estás afectando. Estamos transgrediendo la ley de Dios, ¿verdad? Y es más, estamos llevando eso a nuestra familia. Consecuencias, no solamente se afecta a nuestra familia, empieza a afectar también, ¿qué? La iglesia. Cuando hablamos de moral, también estamos hablando de costumbres, estamos hablando de creencias, estamos hablando de todo eso. Y son cosas que nosotros venimos arrastrando, ¿desde dónde? Desde nuestros hogares, desde nuestras casas, ¿verdad? Desde nuestra crianza. Por un momento regresemos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, regresemos al siguiente versículo, versículo 7. Habíamos hablado de cosas que producen la ira de Dios, ¿verdad? Que viene sobre los hijos de la desobediencia. Y miren lo que dice el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis, ¿cuándo? En otros tiempos. En otros tiempos, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras
deshonestas de vuestra boca. ¿Qué más dice? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿verdad? Y el 10 dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Dice ahí, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos, ¿verdad? ¿Cómo vamos con esa lucha que tenemos de dejar ese viejo hombre, de dejar esa vieja mujer? ¿Cómo estamos nosotros con el enojo, con la ira? ¿Qué tan fácil nos enojamos? ¿Nos enojamos fácilmente o no? ¿Cómo va esa lucha? ¿Se la ganamos al enemigo o no? El Señor nos va transformando, ¿verdad? Ya no nos enojamos tanto, perdón. Antes de repente éramos camaretas, ya somos cuetechinos más pequeños. ¿O seguimos todavía nosotros exaltándonos? ¿Cómo va nuestra ira? ¿Qué es la ira? La ira es un deseo descontrolado, no poder controlar mi carácter y simplemente explotar, ¿verdad? En algún momento compartía con una pareja y el esposo decía, lo que pasa es que no me gusta, dice, no me gusta cuando mi esposa tiene ciertas reacciones con mis hijos. ¿Cómo le digo? Sí, dice, mire por ejemplo la otra vez, algo le hizo a mi hijo y mi esposa se enojó tanto, ¿verdad? Que tenía, dice, un verde en la mano y se lo tiró por la cabeza. Se lo tiró por la cabeza, le partió el verde en la cabeza al muchacho, dice. Y después asimismo, en otra decía, se enojó tanto, dice, que le cayó a patadas a mi hijo, dice, ¿verdad? Y después yo conversé con la hermana, pero ¿qué sucede? ¿Verdad? A ver, me dice, patrón. Lo que pasa es que él, dice, se está acordando de cosas que pasaron hace 3 años. Y de 3 años acá yo ya no lo he hecho porque ya he ido tratando, dice, de calmar esos impulsos, ¿verdad? ¿Usted de repente alguna vez en un momento de ira ha lanzado cualquier cosa sin darse cuenta de lo que tenía? Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez mi mamá, a mí me encantaba molestar, Yo me acuerdo una vez que estaban preparando cangrejos, me acuerdo. Estaban preparando cangrejos y estaba parada mi mamá, estaba parada mi hermana, ¿verdad? Y estaban preparando que la salsa, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de repente, yo voy al baño, aquí tenían los cangrejos, ¿ve? Y veo por ahí una pata de cangrejo, que estaba salida, una pata gorda. Y vengo y cojo la pinza, ¿verdad? Como era más pequeño. Y ellas estaban concentradas en lo que estaban haciendo. Y yo vengo y a mi mamá le cojo con la pinza y le agarro aquí en el talón. ¡Ah! Oye, mi mamá pegó un salto. Tuve que salir corriendo de la casa. Salí corriendo de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía un cuchillo en la mano. Tenía un cuchillo en la mano. Y mi mamá era la cabeza y sí, como yo molestaba mucho, reaccionaba, tenía algo y me lo lanzó. No vayan a ser que me lance el cuchillo. Salí, ¿verdad? Tuve que salir corriendo. Es que pegó un salto que casi al techo. Con la pinza ahí que la agarré, ¿verdad? Pero bueno, esas reacciones que a veces tenemos, ¿verdad? Son reacciones que tienen que irse, ¿qué? Moderando, de a poco. ¿Cómo vamos, por ejemplo, con el asunto de que a veces se nos sale y maldecimos de repente a alguien? ¿Verdad? A veces, a pesar de ser hijos de Dios y nosotros conocemos nuestra posición, lo primero que decimos es, tú no sabes con quién te has metido. Te has metido con un hijo de Dios, un hijo del rey. Es verdad, lo somos,
Somos hijos de Dios y somos hijos del Rey. Pero a veces lo hacemos ¿en qué forma? De una forma altiva. Como diciendo, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Verdad? Y a veces lanzamos un sinnúmero de cosas y situaciones sobre personas. ¿Qué hay, por ejemplo, de nuestras conversaciones, de nuestra manera de hablar? Dice, habla aquí de blasfemias, habla de palabras deshonestas. ¿Cómo está nuestro vocabulario en cuanto a eso? ¿Estamos cambiando? ¿O seguimos todavía siendo las personas que éramos antes? Cuando nosotros seguimos siendo esas mismas personas, estamos transgrediendo la ley de Dios. Ahora, es de entender algo. Todos estamos en un proceso. ¿Amén? Todos estamos en un proceso. Dice la palabra del Señor que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es decir, cada día nosotros tenemos que ir cambiando, cambiando. Tenemos que ir evolucionando, pero tenemos que avanzar. No puede ser tampoco que de repente digamos, es que hermano todavía se me hace difícil controlar mi carácter. Hermano, ¿y cuánto tiempo tienes en Cristo? Solo 20 años. Y todavía tú sigues con tu ira. Todavía tú sigues con tu enojo. ¿Cómo va ese espíritu de gritería en la casa? ¿Ya desapareció o todavía existe? El silencio es elocuente. El silencio es elocuente, ¿verdad? Qué difícil que es a veces cuando uno tiene hijos pequeños estar tranquilo, ¿verdad? A veces de repente sin querer sale el enojo, ¿verdad? Sale algún grito por ahí, ¿verdad? Pero son cosas que debemos cambiar. Son cosas que tienen que ir cambiando, ¿verdad? Son cosas que van afectando a nosotros. Porque ¿qué sucede si nosotros mantenemos esas costumbres? Esos aspectos que venimos arrastrando desde nuestra casa quizás. ¿Qué sucede? ¿Quiénes van a ser los afectados ahí? Si nosotros no cambiamos, los afectados van a ser ¿quiénes? Nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa misma gritería, esa misma maledicencia, esa misma manera de hablar, ellos las van a llevar a sus hogares. ¿Por qué? Porque para ellos ese va a ser su parámetro de moralidad. Ese va a ser su parámetro de moralidad. Pero ¿qué es lo que anhela Dios de nosotros? El Señor anhela que tengamos un cambio. Dice el versículo 12 de Colosenses 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando hablamos de inmoralidad no solamente tiene que ver con la parte sexual. Estamos hablando que inmoralidad es transgredir los valores de la ley moral de Dios. ¿Sabe qué es inmoral, hermanos, para nosotros como cristianos? Que siendo cristianos seguimos teniendo rencores en nuestro corazón. Que siendo cristianos sigamos manteniendo odio con un familiar, sigamos teniendo odio contra alguien de la iglesia o alguien que puede estar en cualquier otro lado. Eso no está acorde al corazón de Dios. No nos asombremos de que alguien adulteró en su casa. No nos asombremos de que alguien engañó a su cónyuge cuando nosotros estamos queriendo engañar a Dios con nuestro corazón. Un corazón en el cual debe morar el Espíritu Santo y seguimos teniendo rencores en nuestros corazones. Eso es inmoralidad espiritual. Porque queremos engañar, queremos transgredir los valores y principios de Dios. Nos asombramos de otros, pero sin embargo nosotros seguimos teniendo cosas guardadas en nuestro corazón. Es ahí por eso que dice, vamos a revestirnos de ese nuevo hombre.
Vamos a revestirnos de esa nueva mujer, de esa nueva creación de Dios. No te sientas mal si de repente todavía tienes resentimientos en tu corazón. Siéntete mal si de aquí a un tiempo aún los tienes, porque quiere decir que no estás dejando que el Señor obre en tu corazón. Y eso va en contra de lo que Dios quiere. Eso va en contra de sus principios. Es ahí cuando tenemos que empezar nosotros día a día a clamar. Y aún así, cuando nosotros tenemos esos valores y tenemos esas costumbres en nuestros corazones, no solamente afectamos a lo que es nuestra primera iglesia, que son nuestros hogares, sino que empezamos a afectar a la misma iglesia. Empezamos a afectar a la iglesia cuando existen murmuraciones, cuando empieza de repente a haber hipocresía, cuando queremos mostrar algo que de repente no somos. Dice el Señor en Mateo 6, ¿verdad? Y Él habla de muchos parámetros que tienen que ver con la moralidad. Él dice, por ejemplo, en el versículo 2, que cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. Simplemente, dala. Que cuando tú ores, no lo hagas como los hipócritas, que les gusta orar de pie. Y que todo el mundo se dé cuenta que están orando. No lo hagas así. El Señor sigue diciendo que cuando ayunes, tampoco lo hagas como los hipócritas que empiezan a tener una cara larga, ¿verdad? Para que todo el mundo se dé cuenta que está haciendo un sacrificio. El que tiene que ver el sacrificio, el que tiene que aceptar la oración y el que tiene que saber lo que hemos hecho es solamente nuestro Dios, nuestro Rey y Padre Celestial. A Él sea la gloria siempre. Amén. Él es el que tiene que saberlo todo. No demos paso a esa parte de la hipocresía también. Porque afectamos en forma total a la iglesia. Otro aspecto también es dentro de la iglesia cuando muchas veces nosotros venimos y traemos espíritus de contienda, ¿verdad? Jesucristo padeció con el antagonismo de aquel tiempo, porque Él recibió muchas, pero muchas situaciones contrarias a lo que era el ministerio que Él quería tener. Había verdades que la cual Él quería sacar a la luz. Pero la parte antagónica que hacía, trataba de ocultarla y trataba de desmerecerlo, porque venía a cambiar todo aquello que era una moral que lo había formado ¿quién? La sociedad de ese tiempo. Pero Jesús venía a establecer el reino celestial. Jesús venía a establecer su palabra en este lugar. Y empezó a cambiar todo, y empezó a compartirlo. Y es ahí cuando mucha gente empezó a sentirse mal. Y empezó a hacer contra. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Él quiere. Va en contra de lo que quizás Él saca provecho. Hay muchas ocasiones en las cuales quizás nuestra posición no sea una posición de antagonismo, de polémica. Pero sí a veces discutimos con la palabra cuando hay puntos en ella en la cual nosotros decimos, pero me parece que es medio exagerado tal cosa. Yo creo que se puede llevar de tal manera la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola y la palabra de Dios nunca cambia. Lo que Él puso en su palabra está escrito y será ley para siempre. Amén. No cambia, no es inmutable, es inmutable. Nosotros lo que tenemos que hacer ¿qué es? Aceptar la palabra del Señor y cumplirla. Amén. Tenemos que aceptar la palabra del Señor y cumplirla. Y cuando hablamos de aceptar la palabra del Señor, estamos hablando de todo, absolutamente todo, toda la iglesia. Hablábamos hace un momento de lo que son los parámetros que tiene el mundo y los parámetros que deberíamos tener nosotros en base a la palabra de Dios. Lastimosamente, hermanos, los parámetros dentro de muchas iglesias están cambiando. ¿Por qué? Porque estamos empezando a aceptar que el mundo entra a las iglesias. Entra a las iglesias. Y estamos permitiendo lo que hablábamos al inicio, que a lo malo se le diga, bueno, ¿qué hacemos con eso? Estamos confundiendo a los nuevos creyentes. Estamos confundiendo a aquellas personas que se están empezando a afianzar en la fe.
Porque están tomando un parámetro equivocado muchas veces. Hoy en día el boom es: acércate al Señor, que Él va a cambiar tu vida y Él la va a cambiar. Pero todo se enfoca al ámbito material, cuando lo primero que tiene que cambiar es nuestro corazón. Y cada uno de nosotros debemos de reconocer que sin Jesucristo no somos absolutamente nada. Y que el camino que tenemos es un camino de condenación. Y Él ha venido aquí a traer luz en medio de las tinieblas. Y eso es por lo cual tenemos que darle gracias. Y ese es el concepto que no debe variar. Ese es el concepto que no debe variar. Ven aquí a la iglesia para que Jesucristo, para que el Señor cambie tu matrimonio. Ven aquí para que el Señor te provea de muchos bienes. ¿Dónde dice eso? ¿Saben lo que dice el Señor Jesucristo? En este mundo habrá aflicción. Pero ¿sabe lo que también dice? Pero tranquilo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si estamos con Jesucristo, Él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Es por eso que cuando hay cosas negativas dentro de la iglesia, no es ponernos en una posición antagonista, pero sí tenemos que nosotros, como iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo, no permitir que esas cosas ingresen a las iglesias. Cuando nosotros permitimos que aquella moral del mundo empiece a entrar a la iglesia, entonces empieza a borrar la moral de Dios. Empieza a cambiar todo. Podrá venir mucha gente, podrá estar llena la iglesia, podrá estar repleta la iglesia, pero pues porque la gente quizás muchas veces va a ese lugar porque le dicen lo que quiere escuchar. Cuando lo que necesitamos nosotros es compartir un evangelio verdadero, un evangelio puro, que habla sí de la salvación, pero también primero le habla al pecador de que tiene que reconocer su pecado. Que muchas veces eso no gusta, por supuesto que no. Yo creo que a todos al inicio nos costó reconocer nuestro pecado. Todos al inicio nos costó reconocer que nuestro camino que teníamos no era un camino bueno. Que pensábamos que éramos excelentes personas, pero que a la luz de la palabra de Dios éramos simplemente pecadores. De repente yo era una de las personas que decía: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo no he engañado a mi esposa, por ende soy bueno. Pero a la luz de la palabra de Dios, Él me mostró que mirar codiciosamente a una mujer ya es adulterar en mi corazón. No hace falta que estés con una mujer, que te acuestes con ella para que hayas adulterado. Si miraste codiciosamente, ya has adulterado en tu corazón. La palabra me mostró que a través de la mentira también viene la condenación, porque es pecado. La palabra del Señor me empezó a mostrar que sin Él no puedo hacer absolutamente nada. Que lo único cierto que tiene el hombre, lo único cierto y verdadero que tiene el hombre es el hecho que un día va a morir. Y que después de la muerte no hay nada, absolutamente nada. Simplemente tienes dos destinos: con el Señor o sin el Señor. ¿Qué camino elegimos? Eso es lo que tenemos que nosotros compartir. Mostrar que a través de Jesucristo vamos a tener una vida eterna y una vida plena. Que tenemos que empezar a pensar en aquel tiempo, en aquel momento. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir compartiendo. No permitamos, hermanos, que la inmoralidad espiritual entre a nuestros corazones. No permitamos, hermanos, que esa inmoralidad espiritual se plante en la iglesia. No permitamos que esa inmoralidad se plante en nuestras familias. Que el deseo de cada uno de nosotros sea buscar siempre y anhelar la voluntad de Dios. Anhelar cada día poder acercarnos a Él, para que Él nos siga cambiando, para que Él nos siga restaurando. Y es ahí
Cuando la palabra de Dios dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y sed qué? Agradecidos. ¿Cuántos hemos recibido el llamado de Dios? Todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos buscó a cada uno de los que estamos aquí presentes. Si hoy estamos aquí, es porque Él nos buscó, porque Él nos llamó. Y si hoy estamos aquí, debemos de glorificar y exaltar su nombre, darle la gloria y la honra que Él se merece. Y ese es el momento para poderle decir: Señor, yo quiero acercarme más a ti. Tú eres mi todo, tú eres mi respirar. ¿Para cuántos el Señor es absolutamente todo? ¿Cuántos reconocen que necesitan más de Dios? Quiero invitarte a ponerte de pie. Cierra tus ojos, hermano. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor.
amado Señor y buen Rey, Padre Celestial. Nosotros sin ti estamos perdidos, Rey. Por ende, Padre, nuestro corazón te anhela, Padre, porque tú eres nuestro respirar, Dios. Señor, anhelamos que tu presencia esté siempre en nosotros, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos, bendito Rey Celestial, cuando contristamos a tu Santo Espíritu que mora en nosotros, yéndonos en contra de tu ley, Dios. Cuando a veces pensamos que la inmoralidad está muy lejos de nosotros, Dios, y estamos viviendo con ella, Dios. Padre, inmoralidad es que no luchemos por nuestros matrimonios, que dejemos que lo que la moral del mundo dice hoy en día, que si no te comprendes con tu pareja, sepárate, que es una mentira de Satanás, también entre a la iglesia, Dios. Inmoral es no pelear por aquella persona que Dios te ha dado y te ha puesto a tu lado. Inmoral es no luchar por tu familia. Inmoral es no dar lo mejor para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios. Ayúdanos a cambiar, Dios. Ayúdanos a tener cambios en nuestra vida, Dios. Por eso, Padre, te anhelamos cada día más. Llénanos, Señor. Padre, para que de esa manera podamos, Padre bendito, tener una iglesia donde se practique y se comparta una doctrina sana, Dios. No una doctrina que viene del mundo y que Satanás la quiere introducir, Dios, sino una doctrina que venga de ti, una doctrina que cambie, que transforme, Dios. Una doctrina en la cual podamos ver tu verdadera palabra, Dios. Y que el resultado de ella sean verdaderos hijos tuyos, Señor. Tenemos fallas, tenemos errores, Dios, pero tú comenzaste una buena obra en nosotros y la vas a seguir perfeccionando hasta el día que tú nos llames a tu presencia, Dios. Por eso, Padre, este grupo de tus hijos te decimos que te anhelamos, Dios, porque solamente cuando estamos en ti podemos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Y es ahí cuando va a fluir el amor. Y es ahí cuando nuestros ojos van a ser abiertos. Y es ahí cuando cada uno podemos decir: alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesucristo, mi único Rey, Señor y Salvador. Gracias te damos, Dios, por tu amor y por tu palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Regálale un abrazo al hermano que tienes al lado, ¿verdad? Regálale un abrazo y dile: busquemos siempre del Señor, Dios. Anhelemos siempre de Dios.